Un tema maravilloso y el tema de esta tarde, de esta noche es la piedra. Wow, usted va a decir, pastora, ¿de qué va a hablar? ¿Vamos a tirar piedras en esta noche? No, mis amados, vamos a hablar de las piedras. De las piedras y a veces las piedras de tropiezo en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a ir directamente a la palabra del Señor en el libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 21. Vamos a leer todo este pasaje que nos va a indicar de qué es lo que nosotros vamos a hablar en esta noche, mis amados. No se le olvide que usted tiene que compartir esta transmisión porque muchas personas van a ser edificadas. Amados, hoy vamos a hablar de la piedra. La piedra. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 10 Mateo 16, versículo 21 en adelante. Amén. Vamos a ver. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a leer solamente hasta ahí, mis amados siervos del Señor. Esta es una palabra que a nosotros realmente nos confronta terriblemente. Me llama poderosamente la atención el versículo 23, porque dice que volviéndose Jesús, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué le mandaba a quitar de delante de él? No mandaba a quitar a Pedro, a su discípulo. Mandaba a quitar a Satanás. Dijo: apártate de mí, Satanás. No dijo: apártate de mí, Pedro. No, dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo? Porque eres tropiezo. Porque me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mis amados, qué delicado es poner la mirada en las cosas de los hombres. Muchas veces nosotros, aún como cristianos, porque era que el que le estaba hablando a Jesús les estaba diciendo: vamos a ir a la ciudad, vamos a ir a Jerusalén, pero allí voy a ser maltratado, voy a ser ultrajado por los sacerdotes, por los escribas y por los principales, voy a ser muerto, pero yo voy a resucitar al tercer día. Él les estaba avisando su muerte. O sea, el Señor Jesús les estaba diciendo a ellos el propósito por el cual Él había sido traído aquí a la tierra.
Él les estaba diciendo, voy a cumplir una asignación mandada por mi Padre. Vamos a pasar esta situación. Yo voy a ser maltratado, yo voy a ser muerto en la cruz. A mí me van a crucificar, pero no se preocupen, yo voy a resucitar al tercer día. En medio de todo les estaba dando una esperanza. Era un propósito para cumplir, era una asignación para cumplir. Pero ¿qué pasa en medio de todo esto? Se levanta el discípulo, se levanta Pedro y le dice al Señor, wow, Señor, no, que no te acontezca nada de eso, no pienses así, no digas así, porque el hombre tiende siempre a decir lo que está en su corazón, siempre tiende a decir lo que ellos mismos piensan o quieren para otra persona, no sabiendo, mis amados, que hay un propósito, hay una asignación de parte de Dios, la cual nosotros no podemos cambiar, mis amados, no podemos cambiar. Pedro, ¿qué quería? Pedro quería que el Señor tuviera piedad de él, o sea, que se arrepintiera, que tomara alguna determinación, que no lo dejara avanzar y cumpliera lo que Dios le había enviado y había mandado. Mis amados, así es lo que pasa en este tiempo. Nosotros somos llamados para algo especial y tenemos una asignación especial, tenemos un sello de Dios para seguir adelante, tenemos un propósito marcado por Dios, mi amado. El Señor, Dios le había hablado a Jesús y le había mostrado todo lo que él tenía que pasar aquí en la tierra. Mas sin embargo, Jesús en ningún momento se sintió deprimido o se sintió asustado porque era lo que iba a pasar. Él dijo, Señor, a esto me enviaste y esto es lo que yo voy a hacer. ¿A cuántas personas le cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿A cuántas personas le cuesta ir al mandato, a lo que Dios dirigió para que hiciera, mi amado? Entonces se van a levantar en medio de esto, se van a levantar los Pedro, las piedras de tropiezo. Entonces le dice el Señor en el capítulo 23, pero se volvió el Señor y le dijo, pero ya basta, Pedro. Ya basta, quítate delante de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Y para muchas personas, quizás si uno le va a decir así, le va a ser ofensivo, mi amado. Pero es que hay hombres y mujeres, inclusive de Dios eterno, influenciados por el mismo Satanás para evitar que tú y yo volvamos o hagamos el propósito, vayamos directo al propósito de Dios. Nos van a querer venir a estorbar, van a querer venir a hablar a nuestros oídos para que nosotros tomemos la determinación incorrecta, que era lo que quería Pedro en este momento. En este momento quería que él cambiara su determinación, lo que Dios había puesto en Jesús, lo quería cambiar él, porque él lo quería, porque él amaba a Jesús y decía, Señor, que esto no te acontezca, mi amado. Yo no sé si nos vamos un momentico hacia atrás, hacia la vida, un momentico de Mefiboset. Mefiboset, en medio de la revolución de la muerte de su familia, vino la nodriza a coger, agarrar y salir corriendo a proteger a Mefiboset. Pero dice la palabra que cuando ella quería proteger a Mefiboset, Mefiboset se le cae de sus brazos y se convierte en una persona lisiada de por vida. Amado, no todo el que te ama a veces te coge para hacerte un bien. No toda persona, oh Dios del cielo, yo sé que había un propósito con Mefiboset, pero ella quiso cambiar el rumbo de las cosas, mis amados, y lo que hizo fue hacerle un daño a Mefiboset por mucho tiempo. Hay personas que nos aman tanto que nos van a querer alzar
guardar o querer abrazarnos y guardarnos de pronto porque piensan que hay un mal cerca de nosotros. Amado, pero corremos el riesgo que esa persona que nos quiere guardar, que nos quiere abrazar y que nos quiere cuidar de algo, no nos deje caer y dejarnos lisiados para siempre. Mefibosé volvió al palacio, Mefibosé volvió a sentarse en la mesa del rey, pero aún así seguía paralítico. Entonces, cuando el propósito por el cual Dios nos llama es estorbado por algunos hermanitos, hermanitas que están influenciados por el mismo Satanás, oh Dios del cielo, tú muchas veces vas a tener que decirle a algunas personas, apártate de mí, Satanás. Oh, pero van a decir, pero hermana o pastora, ¿usted por qué me está diciendo así? A mí me está tratando de diabla. Porque no es la persona la que está operando, es el mismo Satanás el que está operando en la persona. Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no reprendió a Pedro, Jesús reprendió a Satanás. Y mire algo, mi amado, que no fue alguien de afuera, alguien externo que trató de mal influenciar a Jesús diciéndole esto. No, fue alguien de él, fue alguien de su casa, fue alguien de sus amigos, de sus seguidores, alguien que lo amaba. Y le dijo, no, esto no puede acontecer. Inclusive cuando a él lo fueron a apresar, él mismo salió a tirar machete, a tirar cuchillo, a arrancar orejas, porque él no quería que eso pasara. Mi amado, muchas veces hay cosas que las personas no quieren que pase. Hay personas que no van a querer que pasen las cosas, pero es que no es el propósito tuyo, ni es lo que tú quieras, mi amado. Olvídate de eso, es el propósito de Dios. Si Dios lo decidió así, aleluya, gloria a Dios. Pero usted y yo no estamos llamados para estorbar el propósito de Dios. Y le dijo, además, le dijo, apártate de mí, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Que personas van a estar ahí queriendo tropezar la obra de Dios, queriendo tropezar el propósito de Dios, queriendo tropezar lo que Dios ha determinado. Dice, porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Qué difícil, amados, aunque estamos dentro de la iglesia, siervos y siervas de Dios, a veces no ponemos la mirada en lo de Dios. Se nos olvida que somos espirituales y que Dios se mueve de la manera que quiere moverse, sino que ponemos las cosas en lo terrenal, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros nos gusta, en lo que nosotros queremos ver. Amado, pongamos la mirada en el cielo, en el propósito de Dios. Déjese de estar inventando cuentos y cuentos, amado, porque se puede estar dejando influenciar por el mismo Satanás para evitar el propósito de Dios en la vida de alguien. Mis amados, es terrible a veces saber que Pedro era de sus discípulos. No era un extraño, no que fue que vino alguien extraño que no lo conocía y le dio una palabra, no. Fue de ellos, de él mismo. Fue esa persona que lo instruyó. Fue esa persona que estuvo todo el tiempo ahí, esa persona que comían juntos, que estaban ahí cercanos. Pero no por eso le dio un buen consejo, sino que antes bien le estaba apartando del propósito. Le estaba diciendo, no lo hagas. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no lo hubiera hecho? Le hubiera hecho caso a Pedro. ¿Qué hubiera pasado? Estuviéramos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Y era que a Pedro no le parecía que eso podía ser. A Pedro no le parecía. A Pedro le parecía eso absurdo. O sea, pero si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, ¿por qué vas a hacerlo? ¿Por qué vas a hacerlo? Es una manera de que el enemigo te tiente a hacer lo malo. ¿Por qué lo vas a hacer? Como cuando el enemigo tentó al mismo Jesús. Mire,
Jesús fue tentado en muchas cosas, pero nunca cedió a los argumentos de Satanás. Él se mantenía firme en el propósito. Y era que Jesús aquí en la tierra era hombre, sentía. Y eso fue para que él pudiera comprender realmente el dolor que cada uno de nosotros sentimos. Mi amado, deje de ser piedra de tropiezo. Deje de ser estorbo. El Señor aquí le dice, quítate delante de mí. Quítate. Apártate de mi lado. A veces tenemos que apartarnos de algunas personas. Por X o Y motivo, están siendo piedras de tropiezo para tu ministerio, para tu vida espiritual, para tu vida de hogar. Si tienes que apartarte de personas que te están siendo piedras de tropiezo para avanzar y seguir adelante, lo tienes que hacer. Pero hay un propósito que cumplir. Hay algo que cumplir. Hay una asignación que cumplir. A Dios no le puedes fallar. Porque decía, tú no pones la mirada en lo de Dios. O sea, tú no ves el propósito. Tú ves lo que tú quieres ver, sino en la de los hombres. Tú quieres ver lo que quieres ver. Tú quieres tener solamente lo que tú deseas. ¿Mas el propósito de Dios cuál es? A ti no te parece, pero a Dios le plació. A Dios le interesó hacerlo contigo. Deja de ser piedra de tropiezo para alguien. Deja de ponerle piedritas en el camino, porque cuenta darás a Dios. Oye, pero qué cosa tan tremenda que la gente se convierte en jueces y quieren dirigir la vida de los demás como ellos desean, sabiendo que el único que puede dirigir nuestra vida, el único que tiene la autoridad para hacerlo, se llama Jesús. El que puede dirigirnos, inclusive el Espíritu Santo está en nosotros para dirigirnos. Usted tiene el Espíritu Santo, a usted Dios le habla. Yo tengo el Espíritu Santo, a mi Dios me habla. Esperemos y hagamos siempre la voluntad de Dios. Dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, niéguese a sus deseos y placeres, niéguese a sus pensamientos, a sus propios pensamientos, porque la gente se cansa de decir, Dios me dijo, Dios me habló, Dios te mandó decir, cuando Dios no ha hablado nada. Cuando Dios te quiere decir algo, te lo dice directamente a ti. Directamente, porque tú también tienes el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tú también tienes el Espíritu Santo. Si alguien tiene una revelación, a ti también te la puede dar Dios. Entonces dice, niéguese a sí mismo. Despójese de lo que antes eras. Oh, Dios mío. No quiero hablar más de la cuenta. De verdad no quiero hablar más de la cuenta. Pero hay personas que tienen que despojarse. Que se quite todo lo que a Dios no le agrada. Porque va a llegar el momento en que alguna hermanita, hermanito te va a decir, apártate de mí, Satanás, y no te ofendas. Pero estás abriéndole puertas para que otro hermano sea de piedra de tropiezo. Para hacerle piedra de tropiezo. Entonces, mis amados, a cumplir el propósito de Dios, sin escuchar las voces del enemigo, Él se te va a levantar, Él se te va a levantar, Él te va a hacer querer que tú hagas lo que desea, quizás porque te aman, pero no todas personas que lo ama a uno, tiene la razón. Totalmente, el que tiene la razón es Jesús. El que tiene la razón es Dios. No te afanes por lo que piensen los demás.
créele al Dios eterno. Yo tenía aquí otra palabrita, vamos a leer en el Salmo 37. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Deleítate. Jesús se deleitó en su Padre. Jesús se deleitó de tal manera que para Él no fue sacrificio. Mis amados, el hacer la voluntad de Dios trae bendiciones para nosotros. Deleitémonos y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. No te afanes. No te afanes. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Pon la mirada en Dios. Pon la mirada en las cosas del Eterno y no en la de los hombres. Encomienda al Señor tu camino, encomienda tus cosas, tus proyectos, tus metas, y el Señor lo hará. El Señor lo hará. Confiemos en el Señor, confiemos en la palabra de Dios, confiemos en lo que está escrito en el Señor. Y Él exhibirá tu justicia para que la luz y tu derecho como al mediodía, mi amado. Saldrá a la luz todo lo que Dios te prometió. Cuando tú pones tus proyectos y tus metas, sin importar las piedras que se levanten en tu camino o tu alrededor, Dios exhibirá la justicia, te exhibirá y te gloriará y se glorificará en medio de tus angustiadores. Mi amado siervo del Señor, cuidémonos de ser la piedra, pero no la piedra de fundamento, sino la piedra de tropiezo. Amén, mis amados. Dios me les bendiga de manera poderosa y grandiosa. Esta es la palabra que el Señor trae para hoy. Yo quiero saludar, a algunos siervos que están por ahí conectados. Está ahí nuestro hermano Joselito Mejía Campuzano, Dios te bendiga. Está el hermano Gabriel Maldonado, bendiciones, bendiciones, aleluya. Karina Castro, 1000 bendiciones para ti, sierva del